Bienvenidos todos, hermanos y hermanas. Gracias a Dios por su amor. Vamos hoy, con la ayuda del Espíritu, a aprender del Señor. Dice este verso: sin profecía el pueblo se desenfrena. Cuando habla de desenfreno, significa, hermanos amados, que nosotros tenemos una fuerza interna que necesita ser controlada. Todos la tenemos. Tan cierto que si no nos diera Dios lo que nos da por su palabra, no estaríamos aquí. La mayoría de la gente ha escuchado la palabra, pero no ha habido profecía, al grado que no ha habido suficiente freno en la fuerza que tiene cada persona interior. Tienen una fuerza que no pueden controlar por sí mismos. Solo Dios la puede controlar, y que el hombre acepte que se la controle. De otra manera no puede nadie vencer al enemigo. Aunque nosotros no lo vemos físicamente, sin embargo nosotros sabemos, somos conscientes de que esa fuerza es una realidad, y esa fuerza no son otras cosas que los deseos incorrectos que el enemigo pone. Eso es lo que ha destruido a la humanidad. Destruyó a Eva, le puso un pensar en su mente: si tú comes del árbol, vas a ser sabio o sabia como Dios. Fue unas palabras que le provocaron, despertaron esa fuerza, ese deseo, y le motivó a la acción de desobedecer. La consecuencia fue la muerte. Así que, hermanos amados, nadie puede caminar recto sin profecía. Aquí dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Una congregación, somos individuos, cada uno tiene sus propias cosas. No importa si es niño o si es viejo, todos traen cosas internas. Y si no hubiera palabra, esto sería un desorden. Por eso cuando usted va a una reunión de fiestas, las gentes cuando llegan, llevan sus cosas personales interiormente. Y cuando empiezan su interrelación, se empieza a manifestar esa fuerza que llevan interna. Toman una copa, toman 2 copas, y usted empieza a ver cómo se empieza a desenfrenar. Se les empieza a quitar el freno de su consciente. Y empiezan a hacer cosas deshonestas. Cosas donde se empiezan a desbordar. Su conciencia se bloquea y se manifiesta exactamente lo que contienen en su interior. Entre los que no conocen a Dios y los que le conocemos, la única diferencia es que hay palabra en nuestras vidas, pero contenemos lo mismo. Eso mismo que afecta a ellos, nosotros lo experimentamos. Solo que no complacemos eso. Esa es la gran diferencia.
Cuando Dios llamó a Jeremías, Dios llamó a Jeremías como profeta cuando ese hombre era un niño, era jovencito, y le dijo, yo quiero que tú seas profeta. Y Jeremías, cuando escuchó que Dios le habló, él no quería eso. Todos sabemos que con la mente sabemos que es un honor que Dios tome a alguien. Eso es con la mente. Pero la experiencia, el transcurso de sus vidas, las personas a veces quisieran no haber sido escogidos por Dios. Pero si no hubiera profetas, no habría nadie salvo. Nadie salvo habría. Si no hubiera profecía en nuestro hogar, nuestra familia no sería salva. No lo sería. Por ende, hermanos, cuando faltan vasos disponibles para que Dios los use, la sociedad se destruye cuando las personas que llama no hablan lo que deben. Hablarle a una persona de Cristo y solo hablarle de las bendiciones y no mostrarle lo corrupto que una persona puede estar es ser un mal servidor. El asunto es detener la corrupción en una persona. Dios llama a las personas a detener, a frenar la corrupción en una vida. Si no sucede eso, ¿para qué quiere ese tipo de vasos? ¿Por qué Dios quiere frenar la corrupción? Porque Dios quiere que vivamos con Él. Y nadie puede vivir con Él si no se santifica. Así que, hermanos amados, el Señor le pregunta, si va conmigo a Jeremías capítulo 1. Leamos el verso 1, por favor. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. En el verso 2 y 3 dice que Jeremías vivió 3 reinados, que estuvo profetizando durante tres periodos de reyes. En el 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, le habló Dios a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Quién de las personas que oímos esto quisiéramos estar en el lugar de Jeremías? Con la mente uno quiere, pero experimentar lo que Dios hizo con Jeremías es diferente. Cuando un siervo le es fiel a Dios, su vida no es placentera, mis hermanos. No es de placer. Es una vida de trabajo,
es una vida de confrontamiento con el diablo en las personas. Y cuando las personas no lo comprenden, se vienen contra el vaso y piensan que es el vaso que no quiere a la persona, cuando realmente Dios quiere a esa persona. Y la persona también quiere a la persona. El vaso también quiere a la persona. Pero quien no puede detener la corrupción en su propia vida, no se ama a sí mismo, demuestra que verdaderamente no sabe cuidarse, que está invadido de cosas y no tiene la capacidad de echar fuera eso. Por lo tanto, necesita que alguien lo cuide. ¿Por qué los hijos se enojan con los papás cuando los papás le dicen a los hijos que no hagan lo que no deben? ¿Quién de los hijos que están aquí se ha enojado con su papá o mamá? Mi esposa se ha enojado con su mamá. Yo también me enojé con mi papá. En ese tiempo yo pensé que tenía razón. Después entendí que yo estaba errado. Cuando uno tiene cosas impuras, nuestro entendimiento está invertido. A lo malo le llamamos bueno, y a lo malo, bueno. ¿Qué necesita una persona que llama las cosas buenas malas? Necesita un cuidador. Porque lo engaña, alguien lo está engañando. Lo engaña una y otra vez. Y luego su cuidador viene, no hagas eso, hazlo así, o hazlo de esta manera. Uy, se enoja con el que lo está cuidando. Esa es la realidad que acontece. Una vida sin profecía se pierde, mis hermanos. Sigamos aquí en la lectura. Dice Dios que a Jeremías lo santificó estando en su vientre, en el vientre de su madre. Dice que lo conoció en el vientre. Y antes que naciera los separó. Santificar significa separar. Dijo, tú vas a ser especial. Vas a ser diferente a todos. Tú vas a ser mi instrumento. Tú vas a ser mi boca en la tierra. Tú vas a hablar todo lo que yo diga. Dios lo separó en el vientre de su mamá. Pero le preguntó a Jeremías, ¿quieres ser tú mi profeta? No. Dios lo hizo. Y luego, hermanos amados, dice en el verso 5, la parte final del 5, dice, te di por profeta a las naciones. Cuando uno piensa en naciones, uno piensa en multitudes. Pero entendamos hoy esto. Abraham, cuando lo llamó, era uno, con su esposa, y no tenían hijos. Y Dios le dijo a Abraham, ve a donde yo te digo, y yo voy a hacer de ti, y te voy a dar una descendencia, como las estrellas del cielo, en multitud, y como las arenas del mar. Y Abraham recibió esas palabras y se fue caminando con Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham eso, solo era esa pareja. Pero hoy son multitudes de naciones. Todas las naciones árabes vienen de ahí.
las naciones de África, todas vienen de ahí. Cuando Dios habla de naciones, habla de familias. Cuando Dios llama y le te di por profeta a las naciones, vas a decir lo que yo te voy a decir y tú tienes que hacerlo. Luego dice, por favor, el verso 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. Un honor que Dios te haya escogido y quiero que hagas esto. Hermoso. Pero si vemos todo el proceso que sufre o que lleva este hombre, en el verso 8 dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. Hermanos, todos tenemos palabra de Dios. Todos. Y la palabra que Dios nos ha dado debe darse a las vidas que nos rodean. ¿Por qué? Porque así como Dios ha frenado la corrupción en ti, Dios quiere frenar la corrupción en otros. Pero no se va a detener la corrupción en ellos hasta que no perdamos, más bien hasta que echemos fuera el temor y les digamos la palabra. Cuando les digamos la palabra puede tener dos resultados. Uno, que lo reciba, y dos, que no lo reciba. Si lo recibe, vas a ganar un hermano o hermana en Cristo. Si no lo recibe, vas a tener un enemigo más. Nuestra vida, hermanos amados, dice el Señor que en la tierra se debe hacer su voluntad. Y debe ser hecha. Le dijo entonces Dios a este hombre, ¿en cuál me quedé? Le dijo que no tuviera temor. En el verso 9, como Dios sabía que Jeremías tenía temor, Dios hizo algo. En el 9 dijo, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. El 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Todo eso, la palabra de Dios lo hace en cada individuo. La palabra de Dios puede arrancar, derribar, destruir reinos, naciones. O puede edificar, puede plantar. Si alguien que se deja usar por Dios declara su palabra. Esas dos cosas suceden. O arranca lo impuro que está en una vida. Si la persona no recibe la palabra, aunque no lo reciban, la palabra
les causa eso. Les causa derribamiento, los arranca, los derriba, los destruye. Eso hace la palabra de Dios, hermanos. Pero si la vida lo recibe, la palabra lo edifica y lo planta. Eso hace la palabra. Tiene un poder que ningún ser humano sobre la tierra se escapa de ella. Nadie. Aunque diga yo no creo. No importa que lo diga, no creo. No importa que no crea. El efecto sucede en sus vidas. Y dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Hermanos amados, cuando usted se relaciona con una persona, con la palabra que usted tiene, ¿qué es lo que usted ve en las vidas? ¿Qué es lo que usted mira? Usted es un profeta del Señor. ¿Qué ve usted, Jeremías, cuando mira a una persona? Tiene que ver la parte que se está destruyendo. Una vida se está destruyendo porque le falta ¿qué? Profecía. Le falta palabra que le detenga el desenfreno en el que está yendo. Y eso lo debe de tener la palabra que tiene que salir por su boca. Si no hay palabra saliendo por la boca del profeta, las personas no detienen la corrupción. La gente se está destruyendo violentamente porque faltan profetas. Tenemos miedo de decirles que se están destruyendo. Tenemos miedo a que nos rechacen. Hermanos, aunque nos rechacen, aunque así fuera, es mejor decirles. Porque el Señor más adelante dice, si tú no lo haces, te voy a afrentar a ti delante de ellos. Debemos hablarlo. Las vidas necesitan a Dios, necesitan su palabra. ¿Cómo lo va a recibir? Esa no es nuestra función, es del Espíritu Santo. Dios solo quiere usar nuestra boca. Y debemos hacerlo. Las personas que nos rodean deben saber que la corrupción los está destruyendo, que la palabra es necesitada en sus vidas, que si ellos no la reciben, sin duda van a seguir siendo destruidos. Todas las familias. Y las familias forman sociedades, ciudades, estados y naciones. Así es como está formada la sociedad. En el tiempo de los reyes en Israel, Dios tenía reyes para gobernar al pueblo, pero tenía profetas para decirle al rey y a todos sus servidores la voluntad de Dios y decirle al pueblo la voluntad de Dios para que no se corrompieran, para que no se desenfrenaran. Pero la verdad es que lo que pasaba, que cuando Dios usaba a los profetas, la gente cuando tiene cosas malas en su interior, se enojan que se les diga que están mal. Y lo que quieren es matar a aquel que le está diciendo que están mal.
Y son tanta gente que está en esa condición que parece que ellos están bien y aquel que está siendo usado por Dios para decirles que se arrepientan, lo ven como que aquel está mal. Y se da una confrontación en donde el que habla de Dios tiene que apoyarse en Dios, porque si no, siente que es destruido. A muchos profetas los mataron por hablar la palabra de Dios. No uno, muchos. Fueron muertos físicamente por decirles que se detuvieran de esa corrupción. La gente quiere la corrupción. Pero ellos no entienden que eso los está destruyendo. Y cualquiera que se ponga en su camino para detenerles de esa condición, lo van a ver como un enemigo. Pero aunque así lo vea, nuestro deber es decirles que Dios los ama y que quiere detener esa maldad en sus vidas. En el verso 10, hermanos, por favor. Ahí dice que Dios le puso a Jeremías como profeta de naciones y reinos. ¿Tú sabes cuánto poder tiene la palabra de Dios? ¿Cuánto poder tiene, hermanos? Puede edificar a una vida, a una familia, o derribarlos y dejarlos asolados, quiere decir totalmente destruidos, como que nunca existieron. Eso hace la palabra. En el verso 12 le dice el Señor: ¿qué ves, Jeremías? Me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En el verso 13, vino mi palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Hermano, ¿usted qué ve? Hermanos míos, ¿usted qué ve en su propia vida? ¿Todo está bien? ¿De acuerdo a su conciencia? ¿Usted se pone un checkmark? ¿O tiene un... ¿Qué ve usted? Eso es hermoso. Si no quiere un profeta que venga y le señale, entonces usted tiene que ser cuidadoso y cuidar qué hay en su interior si no hay corrupción. Si no hay corrupción, gracias a Dios. Qué bueno por eso. Pero si hubiera, tenemos un lugar donde podemos arreglar esa situación con el Señor. Aquí dijo el Señor, y por segunda vez el Señor le vuelve a preguntar: ¿qué ves tú, Jeremías? En el verso, ¿cuál fue? 13. Y le dice: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Oiga cómo dice: veo una olla. ¿Qué es una olla, mis hermanos? Es no sé cómo se dice en inglés, pero es una olla. Yo en mi mente pienso que es una de barro. Allá en nuestra tierra es de barro, pero también puede ser una, sí, de metal, pero contiene. Le dijo: ¿qué ves, Jeremías? Dijo:
veo una olla que hierve. Que hierve. ¿Cómo? Y que está hacia el norte, está enfocada hacia el norte. Nosotros somos vasos y contenemos cosas. Y se ve cuando una vida está dirigida hacia lo malo. Se ve por sus actos. Se nota claramente hacia dónde está inclinada la persona. Hierve. Eso significa ira, violencia, enojo. Porque no está quieto. Hay cosas que se están desenfrenando en su interior. Y está hirviendo. Y cualquiera que quiera arreglar eso, se le va a echar eso encima. Y le dijo el Señor a Jeremías en el 14, y me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Hermanos amados, toda persona, no solo nosotros, pero toda persona en el mundo está inclinada hacia algo. Y hacia lo que está inclinado cada vida, cada individuo en toda la tierra, de ahí va a venir su mal. De ahí va a venir el mal. Personalmente hacia cada vida. Dice el 15, porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte. ¿Hacia dónde está inclinada la olla? Hacia el norte. ¿De dónde van a venir los que van a visitar a la olla? Del norte. ¿Y qué van a hacer los que vienen hacia la olla? Y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? Nosotros. Jerusalén es donde Dios habita. La ciudad de paz. Debe ser paz. Pero cuando hierve, cuando está inclinada hacia las cosas equivocadas, no hay paz. No hay paz. Y entonces dice, junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. 16. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. Hermanos, ¿por qué esta nación está sufriendo lo que está sufriendo en estos días? Yo estoy sorprendido de la desunión que está sucediendo, de la diferencia tan grande uno de otro entre los partidos. Los partidos son personas, individuos, que un día sus antepasados se sometieron a Dios de una manera hermosísima, de una manera preciosa, hermano. Dios usó estas gentes para transmitir el evangelio al mundo. Pero note esto, cuando uno es amable, uno corre riesgos también. Este país ha sido muy amable, ha apoyado a otros países, y en ese apoyo que brinda, se descuidaron
Y dejaron venir más y más y más personas sin cuidar sus creencias. Estados Unidos nació de eran creyentes. La Constitución está fundamentada en la palabra de Dios. Hermano, creo que es la única Constitución en el mundo que está sobre la palabra de Dios. Dios los prosperó hermoso. Pero ¿qué sucedió cuando dejaron venir gente? Una vez, 2 veces, 3 veces, hermano. Y no cuidaron en qué creían. Y ahora Estados Unidos es un país que tiene miles de religiones, hasta la satánica. ¿Cómo hay libertad de creencia? Yo me puse a considerar esto. Nosotros en nuestras familias, como familia, tenemos familiares. Me acuerdo cuando nos visitó la mamá de mi esposa. Al principio ella no tenía la fe en Jesús y era totalmente opuesta a la palabra. Y obviamente yo no deseaba su venida. Y aún después, cuando ella había recibido a Jesús, todavía yo no estaba de acuerdo a que viniera. Porque su entendimiento no estaba claro. Todavía tenía actitudes incorrectas. Y yo no quise que esa manera de pensar la trajera a nuestro hogar. En otras palabras, a mi familia. Porque si tú no les das, entonces te dan ellos. Y decidí que no viniera. ¿Por qué no? En otra ocasión tuvimos unos niños en la casa, habituados a hacer lo que querían en su propia casa. Pensó que podía hacer eso mismo en nuestra casa. Le dije lo que tenía que hacer y no lo quiso hacer. Le dije, entonces, tú no estás bien aquí, te puedes ir ahorita mismo. Yo no puedo proteger algo que está en contra de Dios. Yo tengo una misión, que se haga la voluntad de Dios en mi vida, en mi esposa, en mi hija. Si eso no sucede, yo estoy viviendo una apariencia. Y yo no quiero las apariencias, yo quiero una relación. Hermano, cuando Jesús dijo, si alguien entre ustedes ama más a su padre, a su madre, a su esposa, su esposo, sus hijos, sus hijas, más que a mí, no es digno de mí. ¿Usted cómo interpreta esas palabras? ¿Cómo las agarra usted? ¿Usted qué cree que cabe entre Jesús y usted, mucha gente aquí? En otras palabras, ¿usted tiene a alguien más importante en su persona que a Jesucristo? Si eso estuviera, déjeme decirle que usted estaría mal. No sería digno del rapto. Porque entre Jesús y usted no tiene que ver nadie. Nadie, solo Cristo y usted. Por eso se llaman bodas. Es una entrega plena de entre Jesús y usted.
Eso es. Así que, hermanos amados, este país está en un juicio. Y la verdad yo le dije, Señor, a mí me duele. No es machismo, hermanos, es la palabra de Dios. En la palabra del Señor dice que cuando hubiera reyes entre el pueblo de Israel, deberían ser reyes de ellos mismos, que no sean de otras naciones. Lo dijo, Dios lo dijo. ¿Y qué ha acontecido? Hermanos, yo sé que es humano eso, yo sé, no puede ser perfecto, ¿no? La democracia es buena porque da libertad a todos. Pero también la democracia corrompe. En la democracia debe haber mucha palabra de Dios, que detenga eso. Pero, hermanos, ya no la pueden detener. Yo veo, ya no pueden detener las creencias que están en este país. Han derribado a la cristiandad, hermano. La autoridad que está, él no cree en Jesucristo. Completamente contrario a Dios. ¿Y quién lo puso ahí? Los ciudadanos. ¿Y por qué lo pusieron? Porque cuando oraba nuestro hermano o el Señor ministraba por él, por emociones. Ayer le decía a los hermanos, yo no soy político, pero que tengo que ver las cosas. Tenemos que ver, hermano amado, vivimos en este país. Y debemos procurar, dijo el Señor cuando fueron llevados a Babilonia, procuren su bien, oren para que vivan en paz. Debemos pedirle a Dios que ponga una persona que no destruya la familia. Hermano, la gente está confusa si ahora quién es hombre o quién es mujer. Yo nunca había visto cómo un gobierno había destruido tan violentamente a la familia como estos días. Los ha despedazado, hermanos. Y yo me maravillo cómo la sociedad no hacen nada. O no sé si están haciendo algo. La sociedad está destruida. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que dice que va a venir? Aquí dice que del norte van a venir y van a afectar porque adoraron ídolos cuando tenían toda la verdad. Tenían todo, hermano. Y se volcaron tras los demonios, tras los ídolos. Y por esa causa, Estados Unidos está débil. Un país es fuerte por los espíritus, no en su cuerpo. Es en sus espíritus. Un país es fuerte cuando tiene principios. Una familia es fuerte cuando tiene principios. Una sociedad es fuerte cuando tiene principios. Cuando la gente no tiene principios, se mueven como las ondas del mar. Los llevan para donde quieran.
debemos sostener, hermanos, y pedirle a Dios. Es raro lo que le quiero decir, se lo voy a decir porque el Espíritu me lo pone. Usted que es ciudadano, su deber es votar, hermano. Es un derecho. Si no lo hace, entonces ¿para qué quiere la ciudadanía? Su voto es importante, hermano. ¿Por qué? Pues no tiene a su familia aquí. Usted participa en cierto modo de quién va a ejercer la autoridad en ese país. Usted coopera para que sea la persona que se supone que usted debe saber lo que le va a traer cuidado y que no va a destruir su familia. Hasta donde sea posible. Hermanos, uno debe ser eso. En el nombre de Jesús, por causa de que mientras estemos aquí, mis hermanos, yo quiero vivir en paz. Porque el Señor dijo, oren para que vivan en paz. Que oremos para que vivamos en paz. Dice, por favor, yo quiero terminar en el verso 16. Dice, a causa de toda su maldad proferiré mis juicios, y contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Dice, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Hermanos, tenemos que hablar. Hablemosle a la gente. Que la gente sepa que Jesús viene. Si se convierten o no, ese no es nuestro asunto, por favor. Pero que sepan esto. En el verso 18. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes y sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hermanos, sería hermoso que podamos. Hoy me ponía algo, quiero orar por ti, Raúl, hoy. El Señor me puso algo por ti. Específicamente para que tú hables con tus familiares aquí. Claramente el Espíritu Santo me lo dijo. Y quiero orar por ti, orar por tu esposa. Vamos a orar por ellos, porque háblales, hermano. Solo háblales. No te preocupes de lo demás, de qué va a pasar. No. Tú solo diles, el Señor dice esto, y es todo. Dios va a hacer la obra. En el nombre de Jesús. ¿Puedes pasar, hermano, por favor? Gracias, Jesús. Y en lo que el hermano pasa, quiero leerle, si va conmigo todavía, Jeremías 20, el verso 7. Ya terminamos, nomás leemos esto. Jeremías 20, el verso 7, dice esto. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces y grito. Violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante,
había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Que Dios, hermanos amados, haga que ese fuego arda en nosotros y que podamos hablar la palabra a quien debemos hablarla, tal cual Dios nos las da. No tratemos de acomodarla para cuidar de que no se lastimen. Dile tal cual Dios te la da. No la arregles, no la adornes. Dile como la recibes en tu mente y en tu corazón. Tal cual la recibes, abre tu boca y declárala.